de vestir mejor. Entonces dicen, no hay que quitarle la ropa y por ética no hay que quitar el paciente y usar todos los medios de cuidado correspondientes. Lavarse antes de las manos, y aquí está la clasificación que ya habíamos visto: herida limpia, herida contaminada, herida infectada. Estas son las otras complicaciones viscerales, ¿no? Después de evisceración en los obesos, en los pacientes por falla material, mala técnica, diabético, neurótico y toda esta patología. Y la otra complicación es la fístula, es decir, que queda una complicación especialmente en las intervenciones intestinales, ¿no? Cuando hay una fuga y se produce, o en operaciones torácicas también puede haberse fístula bronquial y todas esas cosas. Y incluso los que tienen fístula, a través de la fístula pierden bastante secreción proteica, incluso tienen que ser sobrealimentados, ¿no? Para poder compensar y para ayudar a la cicatrización. Este es un caso de un posoperado que se ha viscerado en anasasia sincetinal. El Epipson está acá y aquí está anasasia sincetinal delegado. Ha puesto punto de contención. Ello tiene que poner en su sitio. Esto es lo que se hace cuando se ha viscerado y se ha una herida amplia, se llama punto de capitonaje. Normalmente el punto debe estar 6-7 días, pero en estos casos el punto tiene que estar más de 10-12 días. Entonces, ¿qué se hace? Si el hilo se pasa por un pedacito de tren tubular, se llama punto de capitonaje, porque si no, el hilo va cortando la piel. Esto te sirve de contención. Hay pacientes que han hecho una herida grande, que se han eviscerado, entonces les pones un capitonaje, ¿no? Hay pacientes que han hecho fístula. Porque si yo le pongo el punto directo, el hilo va a cortar. Tiene que esté inflamada la herida, ¿no? Está edematizada. Probablemente una evisceración. Entonces, agarrar punto completo, músculo, necrosis, piel. Y esto protege. Yo no puedo dejar 10, 12 días, 15 días, lo que sea necesario. No tanto tampoco, porque ya el organismo lo vuelve. Estos son casos de fístula, ¿no? Lamentablemente ya el sol no le deja ver bien, pero bueno, en su casa vean la mejor. Abierta, y aquí está el orificio de la fístula donde está saliendo secreción intestinal. Abrir abdomen y querer corregir adentro es riesgoso porque todo es un barro, es una masa, no todas las asas están pegadas, y si uno empieza a manipular se hace más fístula. Por eso en estos casos el tratamiento es en frío, te dicen, ¿no? Simplemente para retirarla, necesitan aumentar la defensa y otras cosas. Este es un paciente que no hemos operado de hernia inguinal, porque acá están los puntos, ¿no? Y ha hecho un absceso en la zona más arriba, también como una necrosis y ha quedado abierta la herida. Esto, después de que pase un tiempo prudencial, este límite se puede afrontar los segmentos y cerrar la herida con segunda intención, ¿no? O si queremos que no poner puntos, la segunda intención es que granule poco a poco, pero ya hemos visto que se puede estar meses y a veces hay que hacer injertos, ¿no? Para cubrir la piel. O no, corta acá, esta borde de cola, es decir, la piel la trae para acá y la pone en eso, ¿no? Y no haciendo una sutura hermética, sino con su derecho para evitar que se vaya a volver a formar la presión. En algunos casos, cuando se hace la colostomía o la ileostomía, como es secreción intestinal, es
una serie de sustancias y eso quema, ¿no? Entonces, para evitar eso, se pone una bolsa de colostomía, donde el drenaje va a llegar directo y a través de una sonda pasa a una bolsa de recepción. Entonces, se protege los bordes de la herida para evitar esas heridas que hemos visto anteriormente, ¿no? La famosa bolsa de colostomía. Bueno, osteoma quiere decir apertura. Entonces, cuando hablamos de apertura, hablamos de ostomía. Entonces, al paciente postoperado complicado, hay que controlarle las ostomías, es decir, las aperturas, curarlas, protegerlas, ¿no? Incluso alrededor de la herida, de la zona donde está saliendo la boca del intestino, se le puede poner crema de mineral de plata, para proteger la piel, y sobre eso se pone la proseca, porque la secreción intestinal quema. ¿No? Y bueno, cuidado también de los catéteres, ¿no? Para evitar las embolias, las sedaciones, motoras, ¿no? Cuando el paciente está en estado crítico, generalmente la clase también nutrición directa, ¿no? A la arteria subclavia. A veces, cuando colocan, puede perforar la pleura y puede producir un hematomas. Por eso es bien delicado el uso de catéteres venosos centrales, ¿no? Eso lo utilizan los anestesiólogos en salas de cuidados intensivos cuando la vía oral no es posible, cuando la vía de alimentación parenteral también es imposible, se hace cateterismo, porque a través de eso también va la sustancia de frente a través de sanguíneo. Entonces eso se llama cateterismo venoso central. Mucho cuidado cuando uno lo hace, porque basta que se mueva un poquito, perfora la pleura y hace una complicación de neumonía con un hemotor, ¿no? Y puede haber hemotor también, porque puede de repente coger una arterita en las costales, en la arteria cerebral, en la vena cerebral, y puede producir un hemotor. Y por consiguiente se complica más. Y bueno, si es necesario transfundir, se puede colocar. Estos son los criterios cuando el paciente ya sale de alta, ¿no? Que respire espontáneamente, que no necesite carga de oxígeno, que esté consciente, que el corazón esté funcionando bien, que la presión esté actualizada, que la temperatura esté normal, y estas son las condiciones para un paciente de alta. Hay pacientes que inicialmente lo dan de alta de cuidados intensivos y pasan a piso para continuar la evaluación y ya de ahí ya resulta. Miren, este es un niñito que con un problema intestinal que le han puesto su consejo, ¿no? Para que el drenaje intestinal vaya de frente. No sé cuál es la patología de este caso, pero aquí va reconectando todo y esto le va cambiando todos los días o a veces 2 veces al día, dependiendo de las circunstancias. Si es mucha la secreción, si es intestinal pura de delgado, eso tiene que estar cambiando cada 2 veces al día. Pero si es de colon, ya generalmente en el colon sale ya la heces formada, entonces puede ser tu bolsa un día, cada 2 días. Y ellos aprenden, los pacientes aprenden a manejar. Y bueno, la convalecencia ya es en el domicilio, ¿no? Y esto es en el postoperatorio. Hay que recomendarle un tipo de nutrición de acuerdo a la patología, evitar las infecciones, ¿no? Y hacerle un tratamiento complementario. Por eso el paciente debe ser visto a 15 días, al mes, ¿no? Para ver cómo va evolucionando, para evitar las complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden haber en la cirugía torácica? Hemos hablado todo lo que es abdominal. Ahora vamos a ver qué complicaciones pueden haber en la cirugía torácica, ¿no? Con los nuevos antibióticos que son más efectivos, las complicaciones a nivel respiratorio
presentan también en un caso así. El número de complicaciones es normal. Estas son las formas como prevenir las infecciones torácicas, que es casi igual que en todo tipo de prevenciones, medidas generales, medidas específicas, o sea, los antibióticos adecuados, cuidados transportables, caídas respiratorias, movilización de analgesia caso. No hay mejor tratamiento que calmar el dolor del paciente. La gente está con el dolor sin dolor, va a evolucionar más rápido, se va a mejorar psicológicamente, físicamente. Pero si está continuamente con dolor, es que no va a querer ni comer ni alimentar. ¿Qué complicaciones vemos en la cirugía torácica? De la pared torácica puede ser el quirotórax, infección mediastínica y externa. Quino viene de linfático, ¿no? La formación de acúmulo de linfa en la pared torácica. Que en los casos de neumonectomía, ¿no? Que puede haber fístulas intratraqueales, hernia cardíaca, gente post-neumonía. Y cuando hay resección parcial, estas son las complicaciones que se pueden presentar, puede haber empiema, tensión, persistencia de neumotoras, ¿no? Todas esas cosas de hemorragia, para que no le dan con tranquilidad en sus momentos de todo paciente, antes de entrar a la sala, se le hace una radiografía y si hay problemas torácicos, se le hace la radiografía post-inmediata, ¿no? Estos son casos donde los cuales de los cambios post-operatorios. Miren cómo está deformado el diafragma, el seno postdiafragmático y el seno postofrénico. Aquí está ocupado por una radiológicamente una opacidad, ¿no? Donde está indicando que hay presencia de líquido, que puede ser sangre, puede ser pus, puede ser linfa, puede ser, por eso le llaman derrame pleural. Esas son las complicaciones. Aquí es un derrame masivo ya, todo el pulmón. El pulmón no está trabajando. Así debe estar normalmente la placa pleural. Pero miren acá completamente abajo. ¿Qué otras complicaciones pueden presentarse en las operaciones torácicas? No toda operación puede tener hemorragia, ¿no? Que el tratamiento es drenaje torácico, ¿no? Si es aire, es neumotórax, drenaje del aire. Si es drenaje torácico, y si hay linfa o alguna otra sustancia que puede haber, en los casos de neoplasia, también hay que drenar, ¿no? El drenaje. Estos son el tratamiento que hacer en los casos de complicaciones que se pueden presentar, ¿no? En el caso de peritoneo se puede presentar en el postoperatorio inmediato, ¿no? Especialmente en los casos lesiones cardíacas o lesiones pulmonares. Y si es que hay sangrado mayor de 500 centímetros, ¿no? Por hora o de 250 mililitros en 3 horas seguidas, debe entrar inmediatamente a sala para ver por qué está sangrando, ¿no? Algún paciente ha quedado libre, no se ha estructurado bien, se ha cauterizado, pero con el aumento de la presión ha nuevamente. Otra complicación que se puede presentar, así como hay fístulas intestinales, ¿no? También puede haber fístula bronquial, es decir, entre bronquiosis, ¿no? Entonces puede haber cuadro clínico, como alteraciones, bronquioscopía. Todo paciente a veces que va a ser operado de cirugía torácica siempre debe hacer una bronquioscopía inicial, antes de la operación, ¿no? Para ver cómo está también. Porque la radiografía nos puede mostrar una imagen y a la hora de que uno entra a la sala quirúrgica puede encontrar otra cosa. Entonces la radiografía nos permite ver si todos los bronquios están libres, si están obstruidos, si están reducidos su volumen, hay fístulas entre ellos, ¿no? Y hacer también una broncografía para ver cómo están los segmentos, que puede ser con sustancia de contraste. Y
Y si es que ya se ha presentado la fístula, hay que hacer una fistulografía. Aquí hay mucho cuidado cuando uno va a crear sustancia de contraste, porque hay pacientes que hacen reacción y el riñón debe estar funcionando correctamente. Normalmente hasta 1.2 los radiólogos aceptan para hacer sustancia de contraste. Si tiene el paciente más de 1.2 de urea o creatinina, de creatinina, no le hacen estudio poderoso o con contraste. Y hacen el estudio pero sin contraste y le dicen al cirujano, entonces puede hacer el contraste o estamos que la creatinina tiene 1.2. Porque la creatinina es la que nos indica cómo está funcionando el riñón. Si está funcionando bien, entonces no hay nada. Otra de las complicaciones son las neumotoras, de la presencia de aire, ¿no? Que hay que sacar las radiografías, y si hay, puede haber enfisema subcutáneo cuando hay neumotoras, así como hay aire en la cavidad torácica, se puede infiltrar por la piel. Entonces uno toca la piel y tiene como si una galleta que le llaman, ¿no? La galleta de soda cuando la tocan, ¿no? Tiene su característica, igualito se siente como si tuviese galleta, ¿no? Con la piel, si quiere decir que se ha metido el aire, eso es lo que se llama enfisema subcutáneo. Subcutáneo viene de piel y enfisema es aire. Normalmente no debe haber aire debajo de piel. Otra de las complicaciones, así como hay absceso intestinal, también encontramos absceso tórax, quirúrgico, y eso se llama empiema. ¿No? Empiema quiere decir la acumulación de tejido cutáneo. Y también puede haber presencia de líquido pleural, que uno debe tomar inmediatamente la muestra cuando está operando para ver qué etiología. Igualito como en la abdominal, uno toma secreción para ver si es bacteriana, viral o de otra parte. Y también nos permite dosar las proteínas. Se toma una muestra en una jeringa, se aspira, se manda al laboratorio, se saca el examen bioquímico y el examen bacteriológico, ¿no? Y ahí nos pueden decir la composición del líquido, de repente puede ser una neoplasia que tenga por ahí y el líquido hay presencia de cierta actividad. Esta es una radiografía donde está todo ocupado con una secreción purulenta, en este caso. Y también, miren, mirando de acá, está completamente tomado, está desplazado. Es una radiografía de este como referencia, pero cuando hablan de la radiografía hay una actividad. Puede haber también la fístula de esófago pleural. Ustedes saben que la tráquea y el esófago están juntos, entonces cuando hay un proceso infeccioso, hay una maniobra quirúrgica que lesione la tráquea y se pega con el esófago y se hace una fístula o comunicación. Entonces, como consecuencia de esta fístula, ¿qué pasa? Los gérmenes o la sustancia está pasando del esófago la tráquea o al no, por consiguiente es una neumonía, ¿no? Un paciente que tiene que ser tratado y tiene que cerrar esa fístula porque si no todo el tiempo se va a estar contaminando. Entonces aquí han hecho sustancia de contraste y están viendo cómo el esófago se está comunicando con la tráquea. Aquí en la zona donde se está el esófago, miren, la sustancia de contraste se va a los bronquios. Esto nos está indicando que hay una fístula bronquio esofágico. Si en ese momento del acto quirúrgico se descubre que cada fístula uno puede corregir, pero si no ya tiene que someterlo a un tratamiento
va a ser mediastinitis también, ¿no? Porque la secreción purulenta va a pasar, o los gérmenes van a pasar a toda la región torácica, y ahí también tenemos la mediastina, que el mediastino es el intermedio entre las dos masas pulmonares, y que ahí tenemos el órgano funcional que es el corazón y los grandes vasos, y por continuidad se puede producir una mediastinitis o edema cardiovascular. Y el tratamiento es quirúrgico. Otra de las complicaciones en las operaciones de tórax es el tirotórax, porque alguno al manipular de repente tiene que recetar y queda un vaso linfático libre, ¿no? Que va a estar drenando, o si lo localizas a tiempo, lo liga, ¿no? Pero puede en el trayecto postoperatorio esa ligadura soltarse y entonces se va acumulando el líquido del conducto torácico, ¿no? Que es la vía linfática. ¿Y cómo lo detectas? Cuando en el momento de tomar la muestra el líquido es incoloro, ¿no? Cuando es rojo es sangre, cuando es amarillento, verdoso, es pus, y cuando es blanco, lechoso, es generalmente líquido, es de algún vaso linfático que está drenando. El tratamiento es conservador, puede ser quirúrgico después y se hace un tratamiento. Otra de las complicaciones de la cirugía torácica es la infección del mediastino, que se puede producir infección mediastínica. Y ahí vemos los tres tipos de mediastinitis que se pueden presentar, que pueden presentarse al momento, a los 2 meses, a los 4 meses, y incluso con complicaciones de los actos postales. El tratamiento en estos casos de drenaje, ¿no? Así como se hace drenaje abdominal, también se hace drenaje torácico, se le pone también un dreno. Generalmente usan ellos un dreno tubular, más que dreno. Dreno lo utilizamos más que todo para abdomen, tubular también hay, pero en tórax generalmente es tubular. Y bueno, estas son las indicaciones de las cosas. Estas son las complicaciones que se pueden presentar en las complicaciones. Actualmente, con tantos problemas legales, se está hablando ya de lo que es la cirugía segura, es decir, que las precauciones que se debe tener para que no ocurran complicaciones quirúrgicas. Por eso se habla de cirugía quirúrgica. Incluso hay un manual dado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Donde da unas indicaciones que deben tenerse antes, durante y después, ¿no? Por eso hablan de lo que se tiene que hacer antes de entrar a la sala de operaciones, ¿no? Las precauciones que hay que tener durante la operación y posterior a la salida. Por eso hablan que el checklist, ustedes deben haber escuchado, checklist, que a veces conservan con los términos extranjeros, pero acá se llama la lista de verificación de la seguridad. Y en inglés es checklist de seguridad, ¿no? Donde es un manejo constante con la personal de enfermería, ¿no? De que el paciente tiene todos los análisis correspondientes, entonces en una hoja pone checklist, correcto, correcto. Si no tiene, pone no, para los problemas médicos legales de auditoría. Y los problemas que pueden haber durante el acto quirúrgico y al final. Esta lista de verificación no debe ser tan extensiva, es simplemente poner un visto bueno, ¿no? Porque no vas a estar copiando antes de la operación, durante la operación. La lista de verificación no debe ser exhaustiva y se recomienda con
de darla a la práctica local, al tipo de operaciones que se realizan, ¿no? El checklist. Y eso va también en la historia. Generalmente va a ser el entrenamiento, ¿no? Cuando entra de todas las cosas, la primera operación de enfermedad circulante, ponen, ¿no? Material preparado, esterilizado, tiene todo esto, tiene esto, tiene todos sus análisis. Simplemente en una lista lo vamos a checar. Por eso dice, ahí debe haber una persona encargada de aplicar y rellenar la lista de verificación, que es el coordinador de la verificación. Esta lista comprende ya hemos visto las tres etapas, la etapa de entrada, la etapa de pausa y la etapa de salida. Y aquí está haciendo su pausa el cirujano, ¿no? Por eso el cirujano, antes de usar el bisturí, pregunta, podemos empezar la casa completa, el altar completo, la radiología, el anestesiólogo, todos reglas, sí, entonces todas esas cosas se van a hacer. Entonces, como el anestesiólogo ya está manipulando, el ya está en la sala, finalmente la enfermera la anestesia completa, no falta oxígeno, todo lo drenes, todo. De entrada, para complementarse antes de la instrucción, antes que el anestesiólogo empiece a poner todo completo, sí completo. Entonces, ahí recién induce y el cirujano está ya en su sitio, esperando que haga todo el proceso de la anestesia. O mientras tanto, a veces el cirujano está revisando el material. Claro, ya en estos momentos está con todo el material estéril. Mira, coordina con la instrumentista, si falta algo, si falta un tren, si tiene las pinzas tal, yo uso tal pinza, ¿no? Voy a necesitar tal pinza. Hay un paquete de pinzas generales y hay un paquete de pinzas anexas, ¿no? Que se usan en algunas operaciones. Entonces, para no sacar todo el equipo que tenemos ahí, sacan lo que usan todas las operaciones y los anexos los tenemos al uso. Entonces el médico dice, voy a necesitar tal cosa, necesito tal pinza, voy a necesitar tal separador, ¿no? Y entonces esa es la etapa de entrada que se hace. Ya la entrada empieza de que reconozcan al paciente, porque han habido casos de que se han equivocado de pacientes, ¿no? Incluso un tío que hasta ahora creo que sigue el juicio de hace como 8 años, creo, que me empleaba, que le amputaron una pierna que no correspondía, los periódicos y hasta ahora está en el juicio. Y a la final tuvieron que amputarle la otra pierna también porque estaba dañada. No la habían operado, entonces al final por eso es que ahora incluso para verificar la identidad del paciente, los pacientes le ponen un brazalete, así como cuando van a la fiesta, que para ver si pagaron o no pagaron, si entraron o no entraron por la ventana, no le ponen su cheque ahí, o su nombre, o el color, ¿no? Sí, en los hospitales, todo paciente hospitalizado debe tener un brazalete con su nombre, ¿no? Y la enfermera antes de llevarlo, cerciorarse que era paciente, porque han habido casos, ¿sabes? De que el paciente estaba en la cama 1, pero por X circunstancias lo pasaron a la cama 2, porque la cama 1 la pusieron a otro paciente, porque el paciente estaba más cerca de él. Entonces cuando vienen, programaron al 1 y agarran al 1, y ese no es el paciente que van a operar, no es el paciente que van a operar, que van a operar. Todas esas cosas tienen que chequearse para evitar contratiempos. Ya la entrada en sí, el acto quirúrgico, ya el cirujano no hace todos estos garabatos. El cirujano estético sí. El cirujano estético agarra su plumón y empieza a diseñar de dónde va a jalar, de dónde va a sacar, de dónde va a disminuir. El cirujano general, operador, simplemente ya el mapa lo tiene en la mente, ¿no? Ya va a ser, pone su pinza, pone su campo, pero el estético sí es la tinta como plumón por todos lados, porque eso sí, más complicaciones, porque no le va a formar, porque nosotros decimos le va a sobrar tela, ¿no? Porque de repente
de un lado le va a quedar un poquito más irregular, entonces eso, si la paciente paga porque la ponga más bella y que salga, es más complicada. Una vez que ya está completado todo, ya el anestesiólogo es el jefe, ¿no? Que dice ya está anestesiado, ya pueden empezar. Bueno, ya puedo empezar, no, espérate un ratito, que todavía tengo que sedarlo, que tengo que relajarlo, todas esas cosas, ¿no? Ahí está, ¿ves? Todo, así que... Y bueno, ahora con los adelantos, antes generalmente le ponían el tensiómetro, ahora ya no, ahora lo conectan a un monitor. En sala de operaciones ahora todos tienen sus monitores ahí, ¿no? Incluso para evitar la sobrecarga de la anestesia, ahora hay unos aparatitos que vienen, coloca la telita con el anestésico, se gradúa y solito va pasando dosificadamente la anestesia, ¿no? Porque a veces uno puede pasar un empujoncito más sin querer en la jeringa, puede pasar más cantidad, ¿no? Un pequeño empujón. Ahora, es un aparatito que lo ponen ahí y el aparatito lo ponen a 5 unidades, a 10 centímetros, lo que sea, como ¿no? Ya no se usa mucho. Esto lo usa más que todo en hospitalización. En sala de operaciones le ponen sus chupones que le dicen para en el pecho, que van al monitor, y en el monitor sale pulso, presión, temperatura. Porque la temperatura tiene un sensor que lo ponen encima y me sale también saturación de oxígeno, presión del oxígeno. Entonces, en una sola pantallita ya el anestesiólogo está viendo. Antes tenía que tomar la presión, levantar la sábana, con cuidado para no contaminarla y tomar la presión. Ahora ya no, ahora todo eso está en el monitor. Bueno, al entrar, bueno, también tienen siempre las historias, a veces el anestesiólogo, antes de inducir cuando encuentra al paciente, le tiene que preguntar si tiene tipo de alergia, ¿no? Esas cosas para, porque si es alérgica a algún antibiótico, no se le vaya a poner algún medicamento, pero si tiene cierto tipo de alergia, pues no hay un medicamento que lo puede hacer, ¿no? Porque puede hacer muchos anafiláticos que en otros pacientes donde hay compromiso, pero en general todo paciente que hace anestesia general lo intuba, ¿no? Le ponen oxígeno y también le ponen un tubo endotranquiano. Por eso se me tiene que hacer algunas lesiones en laringe al momento de poner el tubo, porque no todos tenemos la misma formas anatómicas. Son las del reloj, ¿no? Cada uno tiene una forma, especialmente en el cuello corto, ¿no? O pacientes que tienen problemas de la columna cervical que no pueden extender bien al momento de intubarlo, y ese es el momento clásico y fundamental de todo éxito en una intervención. El momento de intubar el tubo endotranquiano y conectarlo inmediatamente al oxígeno, porque ya les dije en ese momento ya le pusieron un relajante muscular y el diafragma se deshace. En este caso es un paciente que ya está intubado, ¿no? También estos son los chupones que van a través de los electrodos, que van 3 ahí y esto va conectado al monitor. Y aquí también con esto van controlando presión, pulso, saturación. Bueno, esto ya lo hacen antes, ¿no? Antes de que el paciente vaya a saber si hay riesgo quirúrgico, si hay problemas con hemofilia o problemas como en la coagulación. Eso ya desde la programación tiene que chequearse si es que hay esos casos. La pausa quirúrgica, que es la segunda etapa, es la conversación que hacemos, ¿no? Ya todos listos, el instrumental está listo, la anestesióloga está listo, alguna complicación, ya tu aquí, ya doctor, ya avísame cuando puedan. Esa es la pausa, la conversación que hace todo el personal, que es rápido, ¿no? No puede demorar mucho.
porque se supone que todo está ya preparado, ¿no? Incluso una de cirujanos, bueno, ahora no hacen mucho, deben hacer todavía, pero no hacen mucho uso de gasas, ¿no? Cuando antes que hacían la foca, se utilizaban gasas de 10 por 10. Entonces uno tenía que decirle a la enfermera, conteo de gasas. La enfermera, ¿cuántos paquetes? 10, ya. Cada paquete trae 10, ¿cuántas gasas deben estar? 100, ya. Al momento que termina la operación, ¿cuántas subieron al comienzo? 100. La enfermera nos coloca, bueno, en el hospital colocamos una especie de vendedero, ¿no? Portaditas ahí las gasas, ¿no? Entonces la enfermera, completa, ya, cierra. Uy, falta una, a buscar dónde está la gasa. Ahora con la laparoscopia ya no se utiliza mucha gasa, se utiliza gasas grandes. Por eso que en abdomen no usábamos gasas chicas, las gasas chicas las usábamos para preparativos, usábamos compresas que vienen con un ribete que sale en la placa de rayos X, ¿no? Entonces, si te falta una gasa, tú llamas al radiólogo, sacas una moto, una fotografía, ves en la pantalla. Hay una línea metálica ahí, eso quiere decir que es una gasa exagerada. Bueno, pero ahora con la laparoscópica veo que no usan mucha gasa chica, usan gasas grandes, usan una o dos gasas grandes nomás, ¿no? Por eso nosotros cuando estamos, habría cavidad, gasas chicas afuera, nada de gasa chica, porque se remojan, se ponen, se chupan, ¿no? Se ponen chiquititas y tú nada ves, y se ponen del color de la secreción que está dentro del organismo. Anda, veo casos también, otra cosa, que no solamente se dice gasa completa, está completo, ¿no? La enfermera dice, esto no está completo, no me faltan pinzas, porque han habido casos que quedan pinzas dentro de la cavidad, ¿no? Y después se detecta después de mucho tiempo, ¿no? Bueno, ya son extremos, pues, ¿no? Son las técnicas, como son, que tienen que identificarse, esa huella. Esto es fundamental durante el acto quirúrgico, ¿no? La comunicación entre todo el equipo quirúrgico es fundamental para la seguridad, la eficiencia del trabajo y evitar complicaciones, ¿no? Bueno, esto ya más o menos lo mismo que les he dicho, ¿no? Que el cirujano debe revisar el material que va a usar. Por ejemplo, es un caso en el caso de mamas, ¿no? Tiene que fijarse que la medida que él piensa poner, a veces tiene que tener 2 o 3 tamaños, ¿no? Para ver cómo. Los traumatólogos son los que hacen más aparataje cuando vamos a operar. Tiene que venir la casa que distribuye el material, cajas estériles. Le ponen una caja así de 50 tornillos, una caja de 50 pares. ¿Por qué? Porque cada caso usa un determinado tornillo. No puede ser tornillo igual para todas las partes óseas. En algunos casos tienen que ser, por ejemplo, en los viejitos, en la persona de edad, tienen que usar unos tornillos especiales para que no quiebre el hueso. Entonces, el traumatólogo pide el tornillo número tal, dame uno, dame otro, a ver, prueba, prueba, mire, no, dame el otro. Entonces, finalmente la casa que da bien de los material va una persona adiestrada y es el que va alcanzando el número de tornillos, el número de placa. No, dame otra porque no va a dar. Por más que ellos midan en la radiografía con anterioridad, una cosa es la radiografía y otra cosa es el proceso. Entonces, todas esas cosas son en las diferentes cirugías. Bueno, ya les he dicho que el anestesiólogo revisa, ¿no? La enfermera, cuando recibe la caja material, tiene que fijarse. Hay unos indicadores de que si está estéril o no, ¿no? En la caja, cuando abre la caja, hay una tirita que cambia de color cuando ya está esterilizado. Entonces ya uno tiene la seguridad de que está utilizando el material adecuado. Son las tiritas que ven ustedes ahí. Si ya necesitaba antibióticos, si han confirmado los antibióticos, ¿no? Si
si las radiografías son adecuadas. Anteriormente, cuando no había un programa radiológico que se está usando ahora, generalmente uno pedía que la radiografía esté en la sala de operación, ¿no? Se ponía la radiografía ahí, especialmente los traumatólogos, ¿no? Miraban ahí. Ahora ya son las pantallas de televisión donde uno tiene la serie de radiografías y la enfermera que está circulando le prende la placa, manipula y en la pantalla va saliendo el médico, el traumatólogo, generalmente no, pasan en la otra para ver, ¿no?, cómo se llama. Y los traumatólogos son los que más usan radiografía postquirúrgica. Durante el acto quirúrgico, para ver si el hueso ha quedado en el ángulo adecuado, inmediatamente sube el radiólogo y por contacto y toman la radiografía, inmediatamente si ven que está en su sitio, la cierran. Si ven que no está angulado, entonces vuelven a acomodar. Eso más es en traumatología. Cirugía general no muy poco usamos radiografías. Y ya la salida es cuando ya, señores, se acabó la operación, hay algún problema, ya en la anestesia ya se está retirando la anestesia, la enfermera está contando su material, está contando su gasa, los circulantes también están alcanzando muchas cosas, y eso es la salida que le llaman. La enfermera confirma si el equipo responde del procedimiento realizado, chequean, cuentan el instrumental, cuentan las gasas, cuentan las pinzas, si hay muestras, la enfermera tiene que etiquetarlo, ponerle la fecha, el nombre y decir eso, ¿no? El nombre, o si se han sacado una biopsia o un fragmento de órgano, tiene que mandarlo al laboratorio con todos los datos, y generalmente ellos tienen ya franquitos o francos grandes con formol para que se conserve, porque para someter el estudio anatomopatológico tiene que pasar como 4 o 5 días, por eso que cuando la biopsia le dan resultados después de 10 días, 12 días, porque se demora, hay que pasarlo por varios tipos de funciones. Ya esto es una enfermería que ve la recuperación del paciente y todo. Esta es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, es el estado nutricional y el metabolismo del paciente. ¿Cuáles son las variantes que intervienen en la respuesta sistémica al traumatismo quirúrgico? El gasto energético, los requerimientos de energía, que son factores que van a presentarse durante el acto quirúrgico y que van a complementar el bienestar y el éxito de las intervenciones. Por eso el paciente, cuando es programado, debe estar en condiciones aptas, nutricionales, para que la operación sea un éxito y no se produzcan las complicaciones que hemos visto. ¿No? ¿Cuántas complicaciones hemos visto por desnutrición y todas esas cosas? Estas son las variables que intervienen, ¿no? Como ya hemos mencionado, el estado nutricional, el aporte nutricio, la anestesia, la edad, ¿no? Las condiciones del paciente. Eso también tiene que tener en cuenta el que va a intervenir, ver las alteraciones que se pueden presentar por el manipulero de las asas, la forma como hacen la anastomosis, ¿no? Tiene que hacer la anastomosis de forma fisiológica para que no haya obstrucción. Lo mismo en el traumatólogo tiene que estar el hueso bien en su sitio, pues, ¿no? Y así sucesivamente son factores que intervienen en esta situación. Ya hemos hablado también de la respuesta propia del paciente, ¿no? La respuesta sistémica, cómo están sus carbohidratos, su proteína, la respuesta local. Y este es
si guarden sus cosas, vamos a tomar examen, están estresados, igualito, hay un estrés interno en el organismo, ¿no? Miren cómo influye todo. Y no solamente en la zona donde uno va a operar, sino desde el cerebro, a través del hipotálamo, se produce todo un mecanismo metabólico que va a producir, si es muy estresado esto, no es que el paciente esté nervioso, no, este es un estrés metabólico, ¿no? Que si los órganos están funcionando bien, no va a haber ningún trastorno desde el punto de vista metabólico, pero si el hígado no está funcionando bien, por más que los demás estén funcionando, va a haber un problema. ¿Por qué? Porque el hígado es filtro. Y al colocar anestesia, al colocar sustancias, al colocar antibióticos, van a pasar por el hígado, van a pasar por el riñón, donde van a ser filtrados, ¿no? Entonces, eso puede producir, ¿no? Y también ustedes el mecanismo del estrés quirúrgico que se presenta en el organismo. También hay un estrés endocrinológico, ¿no? Porque el organismo no funciona independiente, ¿no? Si bien es cierto que el estómago, las vísceras, las abdominales, tienen una histología, una embriología, una fisiología independiente, cada una, pero todas están relacionadas en algo, a través de la respuesta endocrina, ¿no? El endocrino, la hipófisis maneja todos los elementos hormonales que durante el acto quirúrgico se van a exacerbar, ¿no? Algunos más o menos, dependiendo de esa cosa, ¿no? Están todos los órganos internos que están químicamente. Incluso se esquema parecido a los anteriores donde ven cómo nos responden los diferentes órganos a el estrés quirúrgico, ¿no? Bueno, es un cuadro donde ver el hipermetabolismo y el hipercatabolismo, es decir, lo que entra para nutrir y lo que debe salir, que ya se desecha. Catabolismo quiere decir eliminación, ¿no? Entonces, estas son las operaciones que se pueden presentar. ¿Qué aspectos nutricionales hay que tener en el paciente quirúrgico? En toda cirugía hay que valorar siempre el estado nutricional del paciente, ¿no? Porque de esto depende una buena nutrición. Un paciente desnutrido va a complicarse, va a estar más tiempo internado, puede eviscerarse, puede infectarse, y así sucesivamente puede haber tras la agresión quirúrgica. Porque la agresión quirúrgica es una agresión, porque estás entrando al cuerpo y lo vas a modificar, porque lo vas a tener que cortar, vas a tener que anatomizar, vas a tener que sacar, vas a tener que trasplantar en algunos casos, ¿no? Entonces, todo eso va a ser una agresión quirúrgica. Por eso que el estado nutricional es fundamental, básico para todo, no solamente para la cirugía, sino para todo. Por eso hay que saber que el estado gastroenergético total del paciente y cada caso, ¿no? Cada caso es un caso, cada historia es un caso. Aquí es un cuadro de cómo hacer la valoración de la tranquilidad, ¿no? Cómo hacer la valoración nutricional, ¿no? Todos los parámetros que se hacen y los métodos. ¿Qué viene a ser la energía? Hablamos de energía, es la capacidad para realizar trabajo. Yo me puedo desempeñar rápidamente, movilizarme porque tengo bastante energía. Y la energía que generan los alimentos financieros, los alimentos que son transformados por el organismo, los alimentos que son absorbidos en los pacientes que son eliminados porque ya no nos sirven. Todo eso implica que el factor energético. Por eso necesitamos energías para todo, ¿no? Todo implica el simplemente caminar. El paciente no es atleta, no corre, simplemente caminar todos los días ya necesita una cantidad de energía. Para todo, solamente estar sentado y estar escuchando, todo están aplicando las diferentes energías. Las energías se miden en calorías o joules, se llaman, ¿no? Porque hay
Andrew Jules el que lo estudió, el fisiología. ¿Y cómo se define una caloría? Vamos a decir que la dieta debe tener tanto joules de calorías, ¿no? Si ustedes ven las dietas, no solamente la dieta para bajar de peso, las dietas estéticas, ¿no? Sino las dietas alimenticias en general. Y por eso incluso dicen que se debe comer cinco tipos de frutas, 5 tipos de vegetales, de diferentes colores. Las cargas no salen en las diferentes partes, ¿no? Y la caloría es la cantidad de energía en forma de calor para elevar la temperatura en 1 gramo de agua en 1 grado, ¿no? La energía será en esos valores. Y eso es fundamental para la evolución del placer. Por eso que uno, después del paciente que se ha operado, tiene que hacerle una dieta que lo hace la nutricionista, ¿no? En el hospital, cada vez que el paciente sale de alta, la nutricionista le evalúa y le dice: esto es lo que usted debe comer, esto es lo que no debe comer, esto es lo que usted debe comer de estas cosas. Esas recomendaciones ya entran en el campo de la nutrición. Esto es como referencia, ¿no? Y se define como un requerimiento a la ingesta habitual, ¿no? Sino que a veces comemos más hidratos de carbono, menos proteínas, otros comen más proteínas, pero también el exceso hace daño. Una carencia hace daño. Por eso que hay dietas vegetarianas, exclusivas, hay dietas que no son vegetarianas, pero lo que uno debe comer es matizado, ¿no? Actualmente la gente más come grasas, comida chatarra, en diferentes circunstancias, pero eso está ocasionando una serie de problemas. Y deja de comer otros alimentos que incluso los nutricionistas hablan de que cuando come papa no debe comer camote, no come yuca, o sea, todo un régimen que todo paciente debe tener. Por eso hay pacientes que antes de operarse se les somete a un régimen, y incluso los estéticos, los obesos que son operados ahora por diferentes tratamientos de la manga, la regulación, el balón, ¿no?, gástrico, son pacientes que primero tienen que pasar por un sistema de evaluación dietética para ver cómo va a reaccionar a eso. Porque no es solamente ya le pongo la manga y yo no como, no, sino que tienes que disminuir algunos tipos de alimentos que te pueden ser dañinos. Si el objeto de someterte al balón, a la placa o a la elevación, es porque tu organismo está trabajando mal, ¿no? Está sobredimensionado, no solamente por estética, sino también por funcionalidad. Un paciente obeso, un paciente que tenga 150 kilos, ¿no?, está predispuesto a la diabetes, a una serie de patologías, ¿no?, a los problemas cardíacos. Y cuando se someten a estos trámites, estas técnicas, va a mejorar su organismo, pero no se trata de que ya me puse el balón, ya me olvido de esto, no, tienes que seguir un régimen. Es como el que hace deporte, tiene que hacer deporte toda su vida. Si hace la pichanita que hagan los fines de semana, pues, o los que van al gimnasio una semana, 15 días, y después se olvidan, ya, ¿para qué tienen su tiempo? Cuando el músculo nuevamente va a volver a su posición anormal. Entonces, el que hace ejercicio y quiere mantener su estructura orgánica en buenas condiciones, tiene que hacerlo continuamente. Estos son elementos como valorar el gasto energético. Aquí está la fórmula cómo se hace el gasto energético, leanlo con tranquilidad. Aquí estamos viendo cómo cada alimento produce un grado de impacto, ¿no? 15% del gasto metabólico completo, las proteínas dan el 12%, los hidratos de carbono 6%, los lípidos 2%. Esa es la cantidad que uno debe manejar paulatinamente. Y que de vez en cuando pues, que coma lo que quiera, ¿no? Pero no, vamos paulatino, si no, vamos a ver los problemas posteriores. Y también hay que ver los factores de edad, sexo, tamaño, composición corporal. El que hace deporte tiene que consumir más proteínas. Y estos son ya
encontrar fórmulas para calcular los requerimientos que debe tener energético toda persona. Hay un montón de fórmulas habidas y por haber, pero aproximadamente esto es lo que los valores normales, ¿no? Para ser de adulto debe tener de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso en 24 horas. Y cuando uno está estresado en su trabajo, estas cosas, puede aumentar su carga energética. Y si es un trabajo mucho más fuerte, donde tiene que emplear la parte muscular, ¿no? Los trabajadores de construcción civil, los trabajadores manuales, ¿no? Tienen que aumentar más kilocalorías. Viendo que el obeso, generalmente, el obeso tiene más masa grasa, ¿no? Pero sus accionar es más lento, o sea, su cantidad de carga energética es menor. Porque el obeso no puede correr, no puede caminar rápido, no puede hacer una serie de cosas. Aquí tenemos valores normales de que el paciente quirúrgico debe requerir un aporte calórico diario de 25 a 30 kilocalorías. Y en la fase catabólica, ¿no? Debe eliminar de 20 a 25 kilocalorías por día. Esto es lo que nos da los nutrientes, ¿no? Un gramo de hidrato de carbono nos da 4 kilocalorías en 24 horas. Un gramo de lípidos nos da 9.1 kilocalorías por gramo y un gramo de proteína nos genera 4 kilocalorías. ¿Por qué las personas obesas tienen la cantidad de líquidos que realmente ingiere la persona? 9 es lo máximo que debe ingerir, pero ingiere 20, 30%. Tenemos también estos porcentajes para... Estas son las recomendaciones diarias de macronutrientes, ¿no? En carbohidratos, el 50-60%, carbohidratos simples, grasas al 25-35%, proteína 15%. Porque tampoco nos sirve mucha proteína. No sirve tampoco comer mucha carne especialmente roja, porque te condiciona la aterosclerosis, te condiciona una serie de otras cosas. Por eso que hay que estar más o menos en estos porcentajes aproximados. Si uno quiere mantener un régimen higiénico adecuado, ¿no? Tienen ustedes lo que son, lo que fueron y lo que deben ser. Me avisan a las 10 minutos, ¿ya? Esta es otra cosa que ya hemos hablado continuamente en todas las clases, ¿no? Entonces, la ética que debe existir en todo profesional de la salud, ¿no? En toda persona debe haber un comportamiento ético, pero en el caso de nosotros que estamos en el área de la salud, debe haber un comportamiento ético, ¿no? De respeto al paciente, ¿no? Por eso es que la privacidad es fundamental. La ley nos permite que nosotros seamos confesores del paciente y no revelar su patología así porque quiera, porque el juez lo quiere, o porque la autoridad lo quiera, uno no puede. Para eso tenemos el secreto profesional, ¿no? En todas las carreras es así, pero específicamente en nuestro campo de la salud del paciente, nosotros somos confesores del paciente. Para eso el paciente nos narra sus problemas, sus anhelos, lo que quiere, lo que no quiere, lo que es malo, todo. Entonces, nosotros debemos mantener esa ética. Y desde estudiante ya debemos estar también con esas cosas, ¿no? Cuando se acerca a un paciente con respeto, tratar de hablar lo indispensable sobre su patología, para que el paciente también tenga confianza en narre, porque muchas veces el paciente algunas cosas no las narra. Y ahí de repente está muchas veces el origen de su patología, especialmente en los casos psicológicos y todas esas cosas, ¿no? Y si lo ponemos en el
campo de la cirugía también, fundamental. Incluso en el comportamiento también en el quirófano, porque a veces uno entra y empieza a hacer chistes, bromas, se bromea, esta cosa, y el paciente está despierto, ¿no? Uno puede hacer las bromas, conversar con el paciente y ya está dormido, porque a veces hasta con chistes, ay, mira, ¿qué? El paciente está despierto y dice, mira, me van a operar y están preocupados en estar hablando cosas que no me competen, ¿no? O sea, a eso uno tiene que ver el transporte del paciente por parte del personal de enfermería, tiene que tener su ética, saber cómo transportar al paciente, no tratarlo de mala gana, no decir, ya, levántame que te vamos a operar. No, tiene que tener cierto respeto. Y uno debe tratar como uno quisiera que lo trate. Todo esto afecta al paciente en el quirófano, físicamente y mentalmente. En el momento en que el paciente también lo desnuda, el paciente siempre pega con mayor razón, ¿no? Pues delante del equipo tiene que desnudarle todo porque sienta sin ropa. Entonces, todo eso afecta al paciente, ¿no? Y el paciente está en un sitio desconocido, que no conoce el personal, solamente conoce al médico, pero lo está tratando, que le ha dicho que lo va a operar, pero ve personas que entra uno, entra otro. Entonces, todas esas cosas uno tiene que tener mucho respeto para evitar problemas de tipo psicológico. Uno debe darle protección física al paciente, el personal de salud debe vigilarlo constantemente. No, pues tienes que quedarte ya, quédate ahí, levántate tu poco. Hay que tener cuidado que ese paciente por levantarse solo se puede caer. Porque puede haber un caído, una hipotensión prostática, el paciente se puede caer. ¿Cuántos casos han habido que el paciente se ha caído de la cama? El paciente quiso bajarse y de manera, la técnica, no le dio los cuidados correspondientes o no le dio los consejos de decirle, mira, si quieres bajarte del baño avisa o llama al personal, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Debe tener el equipo científico, debe sentirlo por el paciente. La principal preocupación para la actitud del quirófano es la seguridad y la libertad. Es un deber de todo personal de salud proteger para evitar la transmisión de enfermedades. ¿Y cómo lo puede hacer? Con los cuidados, las recomendaciones que le puede dar al paciente. También hay que darle protección emocional. Todo paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica siempre está temeroso que le puede pasar algo. Sacan a los periódicos, sacan las noticias así exageradas, y entonces todo eso la gente lo tiene en la mente. Cuando le toca a uno entrar a operar, ya está sospechando, me vaya a pasar eso, mira que a la final me pasó otra cosa, entró sana y salió con problema, salió con pasaporte a San Pedro, ¿no? Entonces esa es la protección emocional que debemos darle. No son, para eso nosotros tenemos que emplear la psicología y para eso ustedes están llevando cursos de psicología. Todo personal de salud en nuestro país pasamos por todas las especialidades. Cuando hagamos en la parte más alta hacemos psiquiatría, entonces estamos capacitados para dar todo ese apoyo, ¿no? Y debemos aplicarlo. Cuando el paciente ve que en un ambiente hospitalario el enfermero se pelea con la enfermera, el médico se pelea con la enfermera, entonces el paciente se va a sentir en un ambiente, ¿no? Tengo acá, todos se pelean acá, lo mismo en sala de operaciones. Si el paciente entra a sala, el paciente está discutiendo, el médico con la enfermera, que eso que no, están peleando, el paciente va a sentirse emocionalmente un poquito alterado. Entonces todo eso tenemos que cuidar, porque eso depende muchas veces que el paciente se alivie más del estado emocional. No debe haber apatía en el equipo, el estrés, la fatiga, ¿no? A veces llega la enfermera o el médico cansado porque está saliendo del guardia del hospital, se va a la clínica o viceversa, se va a la universidad a enseñar, esta cosa viene alterado, entonces a veces hay personas que no saben controlar sus emociones y
matan o la sueltan delante del paciente, y el paciente pues va a decir, entonces, ¿en qué estoy? ¿Estoy en el infierno o estoy en el cielo? ¿Estoy en la tierra? Y esto es lo que ya hemos hablado y seguiremos hablando siempre, el famoso consentimiento informado, ¿no? De la información que el médico, el equipo médico entrega al paciente, y eso debe quedar siempre guardado en un almacén con un servicio donde nadie pueda entrar a sacar las historias. Es algo que está sometido incluso a pena de cárcel si uno roba una historia, saca una historia para vendérsela o dársela a una persona, porque hay casos judiciales de que yo quiero saber cómo está el estado de esa persona para atacarla, ¿no? Entonces la historia por ejemplo, no puede ser entregada a nadie sin autorización del paciente. Si el paciente dice, la autorizo a mi hijo, a mi esposa, a mi amiguita, le entreguen la historia, pero no podemos nosotros decir, bueno, toma la historia, ¿no? Por eso prefiero cuando vean una historia nunca hagan comentarios delante del paciente, ¿no? Ni hacer comentarios positivos o negativos en la sala o en un aula o en el pasadizo, ¿no? Por eso es que siempre a los colegas profesores siempre se les recomienda no discutir los casos clínicos delante del paciente, ¿no? Porque a veces uno puede soltar algunas cosas que el paciente no debe saber, ¿no? Entonces siempre debe mantenerse. Y ahí están todos los componentes del consentimiento informado, para que no lean con tranquilidad todo lo que debe estar en el consentimiento. Y ahí están algunas fórmulas de consentimiento. Antiguamente en las historias, requieren algún día hacer una historia antigua de hace 10 años. Y el consentimiento autoriza a los medios personal de salud que hagan los procedimientos necesarios. Firma y punto, se acabó. Ahora miren, todo lo que tiene que tener, este es un ejemplo de consentimiento. Lo que sí no se hace es hasta para poner un inyectable, debe tener consentimiento. Anteriormente necesitas ponerle una inyección y ibas a la esquina, un letrerito, se pone inyectable, se pone. Ahora no encuentra, está prohibido. Por razones de médico legal. Y en la farmacia a veces quiere poner, tienes que ir a un centro y con recetas y con cosas. Antes la gente pues hacía su platita con inyecciones, con los suelos, haciendo prevención, ya todo eso está prohibido desde el punto de vista médico. Y en la parte, por eso entraba ahí, ¿no? En la parte ética, en los consentimientos interviene la parte ética y la parte legal, lo que ya hemos hablado, ¿no? Sí, todos son sobre cómo ya hemos hablado bastante del consentimiento informado, llegando a la publicidad. Incluso el problema de los menores también hay que tener mucho cuidado, porque el menor legalmente puede tener 16, 17 años, porque ahora a un niño se le considera hasta la edad de 17 años, 11 meses, 29 días, se considera niño, ¿no? Incluso, explicar un ejemplo que había una pugna entre los pediatras y los clínicos, ¿no? Porque anteriormente se tenían los pediatras hasta los 10 años, 11 años. A partir de los 12 ya que te ve el adulto, el médico en general, ¿no? Y últimamente ya empezaron a haber pugnas y tuvimos que hacer una reunión y consultar la parte legal, ¿no? La Organización Mundial de la Salud hace tiempo un documento que dice que el niño hasta los 17 años, 11 meses, 29 días todavía sigue siendo menor. Por eso que un delincuente que tenga 17 años y medio no va a la cárcel, va al centro de
readaptación o bajo la personalidad del papá. He visto casos que a menores de 16, 17 han matado a gente y no pueden, la ley dice así, ¿no? Después de los 18 y un día ya, sí, ahí se lo van a bullying, a donde sea, a donde toque. Tener en cuenta que los niños, desde el punto de vista legal, no tienen la capacidad, eso deben incluso deben tener cuidado, ¿no? La mamá, el papá, la mamá deben tener. Bueno, ahí les dejo para que lean y hasta ahí termina la clase. Una cosita, antes de la próxima semana, ustedes se dan cuenta, ¿qué cosa